Muchas gracias por venir. Victor Hugo, al que ya comenzaremos llamándole Hugo, en vez de Hugo, porque esa fue una de las dificultades de la charla de la semana pasada, que tuve que estar constantemente preocupado por decir Goethe, y así no salían bien las cosas. Diremos Víctor Hugo, teniendo en cuenta que Hugo es desde luego un apellido y no un segundo nombre. Es el adalid, es el jefe, el caudillo indiscutido de la escuela literaria romántica francesa. Y su vida transcurrió a lo largo del pasado siglo, a lo largo del siglo XIX, en el que vivió de sus 183 años fértiles. Víctor Hugo, él nació en Besançon, de un padre militar y de una madre de familia acomodada, de un armador de barcos, hija de un armador de barcos. Nos interesa la identidad de su padre como militar, porque condicionó la niñez y la adolescencia de Víctor y de sus dos hermanos. Víctor nació en 1802, en el mes de junio, y fue el tercero y último de los hijos de Leopoldo Hugo y de doña Sofía de Hugo. Eran sus hermanos Abel y Eugenio. Y aunque hubieran preferido seguir viviendo en Besançon, o por lo menos en París, tuvo que seguir esa reducida familia, la suerte, la trayectoria del padre militar, quien era enviado sucesivamente a distintos puestos en la misma Francia, en Córcega, en Elba, en Italia, en España, lo cual hizo que esos niños no pudieran tener una escuela, una formación primaria sistemática, metódica. Pero por otra parte, esa circunstancia los enriqueció con las vivencias de sus viajes por gran parte del continente europeo. Naturalmente, si estamos en 1802, don Leopoldo Hugo está al servicio de Napoleón Bonaparte, y correrá pues la suerte que la estrategia imperial le vaya trazando. Esa es una circunstancia importante. Un padre militar, un hogar que no existe en un lugar, sino que está configurado por una familia ambulante y que durará tanto como la integración de esta. Un hogar que no tiene sede. En el año de 1802, cuando nació Víctor, el tercero de sus hermanos, publicó Chateaubriand su gran obra El genio del cristianismo. Ello también gravita en la biografía de Víctor Hugo, porque Chateaubriand será su autor de los contemporáneos a él preferido. Será
su genio predilecto, su polo de admiración y por lo tanto de referencia en cuanto a su vocación literaria. Será a través de sus obras su preceptor y su ideal. Y hay que leer en las obras de Chateaubriand las raíces del pensamiento de Víctor Hugo, que se nutrirá de ellas. Fueron tantos los viajes que Leopoldo, Sofía y sus hijos se vieron obligados a hacer por mandato del emperador, lo cual prueba que Leopoldo era un oficial eficaz y que se le tenía por leal. Que Sofía determinó por fin ya no seguir viajando con su esposo y se retiró con sus hijos a París. En París alquila Sofía de Hugo, Sofía Trebuchet de Hugo, una casa muy importante también para la vida y la obra de Víctor. Una casa que era un convento en ruinas para vivir ella y sus hijos. Un convento de monjas bernardas que lo habían abandonado, que estaba prácticamente derruido, que tenía un gran jardín con su cementerio monacal, con varias capillas habitadas, pobladas por consejas, fantasmas, cuentos de las gentes, historias de amores y de dolores, de monjas atormentadas, de experiencias carnales en un ambiente supuestamente místico. Ese convento de las Bernardas que sirvió de primera casa fija a Sofía y a sus hijos, forma también un seminario, forma todo un ambiente en el que la fantasía de aquellos niños, ya enriquecida por tantas experiencias de tantos viajes por más de 4 países, podía desplegarse libremente. En aquellos jardines, entre aquellas capillas y sobre aquellas tumbas, jugaban, inventaban historias a las cuales prestaban sus vivencias. Allí conoció él a una hija de los vecinos, a Adelita Fouché, que fue su primer amor, porque él inventaba historias en las que Adela era la hada, o la princesa, o la bondadosa señora de un castillo imaginario. Eso teniendo Víctor 7 años y Adelita 6. Y el matrimonio de sus papás se desmoronó. El militar solo, viajando constantemente, pues se vinculó emocionalmente con distintas damas, no por cierto sucesivas, sino incluso yuxtapuestas. Y la señora, doña Sofía, consoló su abandono, brindando hospitalidad en las ruinas de su casa de las Bernardas y en las ruinas de su corazón conyugal a un general bretón, Lahorie, que era un prófugo de la justicia, era perseguido